Buenas tardes chicos, este video es lo que viene siendo el avance del hueso temporal. Recuerden hacer sus apuntes ya que este hueso será evaluado de la misma forma en la que hemos evaluado los huesos avanzados tanto en aula como en anfiteatro. El hueso temporal es un hueso par, el cual vamos a encontrar en las regiones laterales de nuestro cráneo. Y lo vamos a dividir en 3 porciones. Toda esta parte de acá, incluyendo esta apófisis, es la escama del temporal o porción escamosa. Luego aquí tenemos la porción mastoidea. Es como un pequeño cachito, la porción mastoidea. Y por último tenemos la porción petrosa o peñasco del temporal, que como ustedes pueden ver, se aprecia mejor desde una vista endocraneal. Vamos a empezar estudiando lo que es la escama o porción escamosa exocranealmente. Primero la cara exocraneal y luego vamos a seguir con la cara endocraneal. Bueno, la porción escamosa o escama, vamos a referirnos a ella como escama para no estar repitiendo mucho las palabras. La escama. Esta escama del temporal se va a encontrar dividida gracias a esta apófisis, la apófisis cigomática. Se va a encontrar dividida en una cara temporal, que sería toda esta partecita de acá, técnicamente como la parte del hueso superior a esta apófisis, y una cara basilar, o también podemos referirnos a ella para ubicarla mejor, la partecita del hueso de la escama del temporal inferior a la apófisis. Cara temporal y cara basilar. La apófisis cigomática divide la escama del temporal en una cara temporal y una cara basilar. Vamos a comenzar con la cara temporal, ya que esta solamente tiene este detalle de aquí que ya está pintado, porque he repetido este video porque mis perros ladran mucho. Esta estructura de acá es el surco para la arteria temporal media. Surco para la arteria temporal media. Entonces, en la cara temporal de la escama solamente vamos a encontrar el surco para la arteria temporal media. Vamos a pasar ahora a explicar y profundizar un poco en la apófisis cigomática para luego pasar a la cara basilar. Bueno, la apófisis cigomática va a tener dos caras. Esta cara, la cual vamos a llamar lateral, y esta de acá, la cual vamos a llamar cara medial. Y también va a tener dos bordes respectivamente, un borde superior y un borde inferior. La cara lateral simplemente va a estar recubierta por piel, no vamos a encontrar alguna estructura de relevancia. Mientras que en lo que es la cara medial, vamos a encontrar las raíces de esta apófisis. Primero, aquí en el borde superior, vamos a encontrar la raíz transversal. Voy a intentar que se enfoque mejor, raíz transversal. Y en el borde inferior vamos a encontrar la raíz longitudinal. Esta raíz longitudinal, creo que no se ve, pero disculpen. Esta raíz longitudinal va a tener una prolongación, la cual se va a llamar cresta supramastoidea. Cresta supramastoidea. Entonces, nuestra apófisis cigomática va a tener una raíz transversal y una raíz longitudinal. La raíz longitudinal va a tener una prolongación, la cual se llamará cresta supramastoidea. Eso sería todo por ambas caras de la apófisis cigomática. Ahora vamos con sus bordes. Le dije que tenía dos bordes respectivamente, un borde superior y un borde inferior. El borde superior va a estar destinado a dar inserción a la fascia del músculo, a los fascículos del músculo temporal. Borde superior de inserción a los fascículos del músculo temporal. Mientras que el borde inferior da inserción al músculo macetero. Entonces, bordes de la apófisis cigomática, borde superior da inserción a los fascículos del músculo temporal, mientras que el borde inferior da inserción al músculo macetero. Ahora, la apófisis cigomática, aquí este es su vértice, se va a articular, como bien nos dice su nombre, con el hueso cigomático o malar. Mi mamá. Seguimos con la porción mastoidea del hueso temporal.
Vamos a empezar por la cara exocraneal. Para el estudio de la cara exocraneal de la porción mastoidea, vamos a dividir esta porcioncita en un tercio. Me equivoqué. En un cuarto anterosuperior y 3/4 postero inferiores. Un cuarto antero superior y 3/4 postero inferiores. Vamos a empezar por el cuarto antero superior. Este va a tener la espina suprameática. Esta espina suprameática, por contraste, disculpen el sonido, se va a encontrar posterior al conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo. Bueno, lo vamos a ver en lo que es porción petrosa. Entonces, cuarto antero superior, espina suprameática. Espina suprameática. Seguimos con lo que es la porción mastoidea. Vamos a comenzar por su cara exocraneal. La porción mastoidea, para su estudio, vamos a dividir lo que es esta porción mastoidea en un cuarto antero superior y 3/4 postero inferiores. Gracias a esta línea azul vamos a definir este como el cuarto antero superior, y esto como los 3/4 postero inferiores. Bueno, vamos a empezar con el cuarto antero superior, el que simplemente va a tener esta espinita de acá, la cual es la espina suprameática. Espina suprameática. Seguimos con los 3/4 postero inferiores. Estos 3/4 postero inferiores van a servir para la inserción de 3 músculos, los cuales vimos también en lo que es el hueso occipital. El músculo occipitofrontal, el vientre occipital, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo y el músculo esplenio, en el mismo orden técnicamente. Entonces, en los 3/4 postero inferiores se insertan lo que son el músculo occipitofrontal, entre paréntesis vientre occipital, el músculo esternocleidomastoideo y el esplenio. En los 3/4 postero inferiores también vamos a encontrar la apófisis mastoidea. Apófisis mastoides, la apófisis mastoide. Esta apófisis mastoide va a tener 2 caras, respectivamente también 2 bordes. Va a tener esta que vendría siendo la cara lateral y también una cara medial, sería esta de acá. Cara medial, cara lateral. Y un borde anterior y un borde posterior. En su cara lateral se va a continuar la inserción del músculo esternocleidomastoideo y esplenio. Es decir, en toda esta partecita de acá va a seguir la inserción de los músculos esternocleidomastoideo y esplenio. Mientras que en la cara medial, aquí se ve bien, en la cara medial se va a insertar el vientre posterior del músculo digástrico, músculo que vamos a estudiar cuando estemos avanzando miología del cuello. Entonces, caras de la apófisis mastoide, cara lateral para inserción del músculo esternocleidomastoideo y esplenio, y cara medial para el vientre posterior del músculo digástrico. Ahora los bordes, el borde anterior y el borde posterior. El borde posterior es el que va a tener el detalle. El borde posterior va a servir para la inserción, este bordecito de acá, disculpen que a veces me olvido y no me doy cuenta si realmente estoy enfocando bien. Pero bueno, el borde posterior va a estar destinado a la inserción del músculo longuísimo. Longuísimo, L-O-N-G-U-I con acento, guísimo, longuísimo. Ahora vamos con la cara endocraneal de la porción mastoidea. Esta es súper sencilla, no tiene muchas complejidades. Simplemente vamos a encontrar el surco para el seno sigmoideo. Surco para el seno sigmoideo y el agujero mastoideo. Cara endocraneal de la porción mastoidea, surco para el seno sigmoideo y agujero mastoideo. Nada más por la porción mastoidea. Ahora nos toca lo que es la porción petrosa o peñasco del temporal. Para esto vamos a definir la porción petrosa prácticamente como una pirámide, la cual va a tener un vértice, que sería este de aquí, y una base.
vértice, base y 4 caras. Una cara antero-superior y una cara antero-inferior. Ahí está, cara antero-inferior, cara antero-superior. Una cara postero-superior y una cara postero-inferior. Y un vértice y su base. Su vértice, este vértice de acácito, lo vamos a pintar, vendría siendo el conducto carotídeo. Conducto carotídeo. Mientras que su base es el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Entonces, la porción petrosa la disponemos como una pirámide, la cual cuenta con un vértice que vendría siendo el conducto carotídeo y una base, la cual vendría siendo el conducto auditivo externo. Vamos a ir estudiando cada una de sus caras y eso es sumamente importante. Necesitan saber qué vamos a encontrar en cada cara. Una cara antero-superior, antero-inferior. Postero-superior, postero-inferior. Listo. Vamos a comenzar con la cara antero-superior del peñasco del temporal. Lo esquematicé en esta hoja para intentar ser un poco más precisa, ya que aquí, como pueden ver, el hueso es chiquitito y a veces me cuesta ubicar las diferentes estructuras, pero yo creo que en esta hoja se ve un poquito más mejor, a la vez también más ordenado. Vamos a empezar con la cara antero-superior con la eminencia arcuata. La eminencia arcuata, también llamada eminencia arqueada, va a ser el punto de unión de las porciones superiores con las porciones inferiores del peñasco del temporal. Es decir, en esta eminencia arcuata, recuerden que esto está hecho más o menos al tanteo, la posición de estas estructuras, por si acaso, ¿ya? Para que después no me manden fotos de su rubier diciéndome, mire, este está mal, por si acaso. Esto lo he hecho al tanteo para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Eminencia arcuata. La eminencia arcuata es el punto donde, bien les digo, se unen las dos porciones superiores con las porciones inferiores. Es decir, les hago una pregunta, no suponiendo que yo les haga una pregunta en un examen práctico. Las porciones superiores e inferiores del peñasco del temporal, ¿en qué se unen? O sea, ¿en qué punto se marca su unión? En la eminencia arcuata o eminencia arqueada. Seguimos con lo que es el tegmen tympanis. El tegmen tympanis vendría siendo el techo de la cavidad timpánica. Cuando nosotros estudiemos órganos de los sentidos y nos toque lo que es oído, específicamente oído medio, vamos a volver a tocar este tema. Si el doctor les pregunta en el examen, ¿en qué cara o en qué porción, mejor dicho, del peñasco del temporal se encuentra el tegmen tympanis? En la porción o cara antero superior. Tegmen tympanis, techo del tímpano, en la cara o porción antero superior del peñasco del temporal. Seguimos con los hiatos para el nervio petroso mayor y menor, son 2 hiatos. No hay nada más que decir. Seguimos con lo que viene siendo la impresión trigeminal. La impresión trigeminal va a estar ocupada más o menos en esta parte de acá, en su borde posterior, por lo que es el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Cuando nosotros avancemos un poco más a profundidad lo que son pares craneales, inervación, específicamente el trigémino, impresión trigeminal, vamos a ver que el trigémino, antes de dividirse en sus 3 ramas, va a tener un ganglio, que sería más o menos esquematizándolo este de acá. Este ganglio se va a apoyar en el borde posterior de la impresión trigeminal. Por algo se llama impresión trigeminal, ¿no? Porque en su borde posterior se va a sentar el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser. Posterior a la impresión trigeminal vamos a tener el tubérculo retrogasseriano. Su mismo nombre nos dice dónde se ubica y detrás de quién se ubica. Retrogasseriano. Retro de atrás, posterior a la impresión trigeminal. Gasseriano, detrás del ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Todo eso por la cara antero superior. Cara antero superior o porción antero superior. Eminencia arcuata, tegmen tympanis, hiato para el nervio petroso mayor y menor, impresión trigeminal y tubérculo retrogasseriano. Seguimos con lo que es la cara postero superior.
cara postero superior del peñasco del temporal. Vamos a empezar por este conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno entonces se encuentra en la cara postero superior y por él van a pasar los siguientes nervios: el nervio vestíbulo coclear, el nervio facial y el nervio intermediario de Reisberg. Se escribe W-R-E-I-S, B larga, o B grande, B de burro, E-R-G. Entonces, por el conducto auditivo interno pasan lo que son los nervios vestíbulo coclear, facial y nervio intermediario de Reisberg. Seguimos con lo que es la fosa subarcuata. Vendría siendo esta de acá, fosa subarcuata. De la fosa subarcuata va a salir lo que es el conducto petromastoideo. Conducto petromastoideo. Se va a encontrar dentro de la fosa subarcuata, es por eso que lo esquematicé así. Fosa subarcuata, conducto petromastoideo. Luego seguimos con la fosa ungueal. Se llama fosa ungueal esto debido a que tiene como la apariencia de un pellizco de uña. Fosa ungueal. Luego tenemos la abertura del acueducto vestibular. Y aquí hay un detalle, ya que la abertura del acueducto vestibular se encuentra en lo que vendría siendo la porción superior de la fosa ungueal. Porción superior, de la fosa ungueal, abertura del acueducto vestibular. Entonces tenemos estas 5 estructuras. Conducto auditivo interno, por el cual pasan los nervios facial, vestíbulo coclear e intermediario de Reisberg. Fosa subarcuata. Conducto petromastoideo, el cual se encuentra dentro de la fosa subarcuata. Fosa ungueal, la cual tiene en su porción superior a la abertura del acueducto vestibular. Todo esto en la porción o cara postero superior del peñasco del temporal. Seguimos con la porción o con la cara antero inferior. Lo primero que vamos a observar en la porción o cara antero inferior es la vaina de la apófisis estiloide. Vaina de la apófisis estiloide. Esta vaina de la apófisis estiloide va a separar lo que es la porción antero inferior de la postero inferior. Va a separar estas caras o estas porciones en el peñasco del temporal. Yo les pregunto, ¿qué separa la porción antero inferior de la postero inferior en el peñasco del temporal? La vaina de la apófisis estiloide. Luego tenemos una apófisis tubárica seguido del orificio del músculo tensor del velo del paladar. Larguísimo. Orificio del músculo tensor del velo del paladar. Luego tenemos el conducto de la trompa auditiva y seguido del conducto el canal de la trompa auditiva. Aquí 4, 5. Conducto de la trompa auditiva, canal de la trompa auditiva. Y eso sería todo por la cara anteroinferior. Repaso rápido: vaina de la apófisis estiloide, apófisis tubárica, orificio del músculo tensor del velo del paladar. Eso cuando avancemos cavidad bucal lo vamos a volver a ver. Conducto de la trompa auditiva y canal de la trompa auditiva. Seguimos y terminamos con las porciones del peñasco del temporal con la porción postero inferior. Y la primera estructura es sumamente importante, la apófisis estiloide. ¿Dónde encontramos la apófisis estiloide? En la cara o porción postero inferior. Es importante, ¿por qué? Porque en esta apófisis se va a insertar lo que llamamos el ramillete de Riolano. El ramillete de Riolano es un conjunto de músculos y ligamentos. Va a estar formado por 2 ligamentos y 3 músculos. Los músculos y ligamentos que van a estar conformando el ramillete de Riolano son los siguientes: ligamento estiloioideo, ligamento estiloioideo y ligamento estilomandibular. Y los 3 músculos, músculo estiloioideo, músculo estilogloso y músculo estilofaríngeo. Entonces, apófisis estiloide, lugar para la inserción del ramillete de Riolano. Ramillete de Riolano, conjunto de 2 ligamentos y 3 músculos, ligamentos,
ligamento estiloioideo y ligamento estilomandibular. Músculo estiloioideo, músculo estilogloso y músculo estilofaríngeo. Súper importante que se inserta en la apófisis estiloides, ramillete de Riolano y los ligamentos y músculos que conforman este ramillete de Riolano. Seguimos. Agujero estilomastoideo. Luego tenemos la carilla articular. Esta carilla articular yo la mencioné en el anfiteatro en las apófisis yugulares de las porciones laterales del occipital. Entonces, esta carilla articular de la porción postero-inferior del peñasco del temporal se articula con las apófisis yugulares del hueso occipital. Seguimos con el orificio del conducto carotídeo, el cual, recuerdan, el conducto carotídeo es el vértice de nuestro peñasco del temporal. Y en la cara o porción posterior-inferior se encuentra el orificio del conducto carotídeo. Y por último tenemos una zona rugosa para la inserción del músculo tensor del velo del paladar, donde en la cara o porción posterior inferior. Repetimos todo de nuevo. Apófisis estiloides para la inserción del ramillete de Riolano. Ramillete de Riolano formado por dos ligamentos, ligamento estiloioideo y estilomandibular, y tres músculos, músculo estiloioideo, músculo estilogloso y músculo estilofaríngeo. Seguido del agujero estilomastoideo en la porción posterior inferior, carilla articular para la articulación con las apófisis yugulares del occipital, orificio del conducto carotídeo y zona rugosa para la inserción del músculo tensor del velo del paladar. Y eso sería todo por la porción posterior inferior. ¿Qué más nos falta? Y esto es lo último de ver en lo que viene siendo nuestro temporal, los bordes de este peñasco o de esta porción petrosa. Primero vamos a tener un borde superior, vendría siendo este borde de acá. El borde superior del peñasco del temporal va a comprender lo que viene siendo el surco del seno petroso superior. Borde superior del peñasco del temporal comprende el surco del seno petroso superior. Seguimos con el borde anterior. Este bordecito de acá, borde anterior del peñasco del temporal, se articula con las alas mayores del esfenoides y forma el agujero rasgado. Ahorita no tengo mi esfenoides, pero la articulación del temporal, del borde anterior del peñasco del temporal, con las alas mayores del hueso esfenoide, forman el agujero rasgado. Y eso se los dejo de pregunta para yo saber quién realmente está viendo el video, qué pasa por el agujero rasgado. Seguimos con el borde posterior, este bordecito de acá. Borde posterior. El borde posterior se va a articular con el hueso occipital. Hueso occipital con sus porciones laterales. Algo que me faltó mencionar en la porción mastoidea, y lo quiero mencionar ahorita. No podría decirles qué tan relevante es, pero me lo olvidé por el mismo hecho de que son solamente ciertas estructuritas en la apófisis mastoide. Son las siguientes: la apófisis mastoide como tal y la escotadura mastoidea. Escotadura mastoidea, seguido de la escotadura mastoidea, eminencia yuxta mastoidea y surco para la arteria occipital. Si es que yo les llegara a preguntar, ¿no? Estructuras de la apófisis mastoides: escotadura mastoidea, eminencia yuxta mastoidea y surco para la arteria occipital. Y con eso terminaríamos lo que es el estudio del hueso temporal. Cualquier duda en la clase virtual del sábado.